llenar hojas, dependiendo, porque si ya sabe que el maestro no lee, entonces llena hojas, y entonces su proceso cognitivo no se da para nada, ni hace procesos mentales más inteligentes ni más complicados, porque sabe que lo que ponga, el maestro nada más va a pasar las hojas y le va a poner palomitas a las hojas, o revisado, o alguna que otra intervención por ahí que quede como que pareciera que es que ha revisado todo. Miren, de veras, la experiencia es anecdótica, como muchas veces, y yo me he encontrado con trabajos o con alumnos que han hecho trabajos así, de este estilo, donde ya saben que los maestros no leen los trabajos, solo dejan las hojas. Y me han dicho a mí los alumnos, cuando yo trabajaba de orientadora en preparatoria, y venían y me decían, ya me traen el trabajo revisado, a lo mejor muy contentos porque les habían puesto 9 o 10 y el maestro ni los había leído. O a lo mejor alguien muy enojado porque les había puesto igual un 9, pero el trabajo era de 10. Y me enseñaban cómo ponían en medio del trabajo, en alguna parte del trabajo, un párrafo donde decía, maestro, seguramente este trabajo usted no lo está leyendo, porque si lo estuviera leyendo, me lo regresaría con 0 y me expulsaría de esta escuela. Y se quedaba el párrafo en medio del trabajo, les regresaban el trabajo y el maestro, claro que nunca detectaba que había una trampa en el trabajo de ese estilo. Yo los he visto. Entonces, si tú vas a dejar un trabajo, déjalo de las hojas que sí vayas a leer, por respeto a tu alumno. Si son 4 hojas, no importa, ¿por qué 30? ¿Por qué 50? ¿Por qué 20? ¿O por qué 10? Si tú vas a tener ese respeto, y además es que es divertidísimo estar leyendo a los alumnos, de verdad. Dejen cosas para evaluar donde el alumno aporte, proponga, diga, transmita, exprese lo que aprendió, no la repetición de los conocimientos como tal, la memoria puesta de lo que el maestro dijo, sino todo el proceso reflexivo que hizo a partir de lo que recibió en la clase, lo procesó y luego lo va a dar como resultado suyo, de su aprendizaje, de su construcción. Entonces, deja trabajos más pequeños, a lo mejor más, pero más pequeños, deja una hoja, media hoja, 1.5, y estate leyendo todos los trabajos que te dan, porque vas a conocer muchísimo a tus alumnos y va a ser muy interesante seguir este proceso de evaluación. La evaluación sí contiene la medición, porque nos sirve también para comparar, pero en cambio la medición jamás contiene a la evaluación. ¿Cómo hacer para evaluar? Pues primero ya habíamos dicho que hay que tener los objetivos muy definidos, claros desde el principio, pero que también sean alcanzables, es decir, que sean retos para los alumnos, que les implique interés y motivación, porque también fíjense que si son muy fáciles las tareas, los alumnos no se comprometen, les gustan los retos. Yo no sé de ustedes que me estén escuchando y viendo, de los que den alguna materia que tenga que ver con el razonamiento lógico-matemático, cuando uno les ofrece, y no solo ese, también en los de las ciencias sociales, yo trabajo luego mucho con trivias para los alumnos, o en los procesos lógico-matemáticos les pongo acertijos, o estos ejercicios, ya saben, como de desarrollo mental y rápido, ¿no?, de cálculo mental, y a veces les pongo algunos de los ejercicios y le están pensando y no, o sea, se acaba la hora de la clase y no quieren dejar de hacerlo, o les dices, solo tienen 20 minutos para resolverlo. Ya que no lo resuelve, se lo lleva a su casa y ahí lo acaba y no sé qué. Y no, igual ni se salen del salón o no quieren atender a lo que uno ya está precisando seguir o continuar, porque de verdad lo sienten como un reto, pero un reto que sea alcanzable. Cuando ven la tarea muy difícil, ya se sienten como impotentes para hacerlo, y entonces dos cosas, uno la hacen o hacen cualquier cosa, pero que nada que tenga que ver con aquello que tú pretendes que hagan o que te entreguen o que alcancen como objetivo. Otra manera de evaluar sería, si estamos hablando de que establezco unos objetivos, no puedo evaluar otra cosa que no sea estos objetivos que yo propuse, no puedo. Cuando en mis clases, ya de licenciatura y de maestría, como ustedes saben, lo que más les interesa a los alumnos el primer día de clases, si no es que los primeros, el primer día de clases es saber del maestro cómo es que lo va a evaluar. Ya desde un principio tienen esta ansiedad y este agobio. Entonces,
es un deber del maestro decírselos de manera clara y decirles qué es lo que van a evaluar. En mi experiencia que yo les comparto, y de manera también anecdótica, yo cuando entrego al principio del curso el programa y ya las ponderaciones y los porcentajes de evaluación y les explico cómo los voy a evaluar, y cuando hago todo eso, entonces me dicen, pero entonces si vas a hacer, Maru, un trabajo final, o un examen final, o sea, ¿va a ser acumulativo? Sí, va a ser acumulativo porque es de todo el curso. ¿Y va a haber exámenes parciales? Sí, va a haber exámenes parciales para ir repasando cada tema que vamos viendo. ¿Y cómo le vas a hacer para calificar? Pues es muy fácil. Miren, ustedes no se agobien. El examen final ya lo tienen ahorita en sus manos. ¿Cómo? Aquí está el examen. Sí, ahí está el examen. En ese programa está el examen. En ese programa dice, tema 1, primero dice objetivos generales, tu programa. Y luego dice, tema 1, objetivo específico para este tema. Tema 2, objetivo específico, y así, todos los temas que tú des. Esos objetivos, así como están expresados ahí, el alumno será capaz, si es que lo ponen así, o capacidad para reflexionar ante los diferentes modelos educativos. Si eso dice que ese es el objetivo, ese objetivo ponle unos signos de puntuación, de interrogación, adelante y atrás, y ese es el examen final. Son los objetivos convertidos en preguntas, y ya lo tienes. Otra cosa que yo les recomiendo, esto a veces hace mucho ruido a las autoridades, pero yo he comprobado que la manera en que se les baja la ansiedad a los alumnos de los exámenes y por ende los pueden hacer mejor, porque la ansiedad y la tensión bloquea, y sí bloquea, es verdad. Parece que se les cierra la cabeza y ya no se acuerdan de nada, y sí es verdad, porque si uno es maestro, tiene que estar en situación de alumno constantemente. Eso quiere decir que nosotros también tenemos que estar estudiando y sentándonos en un pupitre o en una mesa o en un mesabanco y ser en tiempos estudiante para recordar y saber y percibir todo lo que pasa el estudiante. Y cuando uno a estas alturas del partido, con los años que tiene una experiencia, está uno otra vez estudiando o continuamente estudiando, como alumno, entiende esta misma ansiedad y tensión que provocan los exámenes, a quien sea, al más pintado. O sea, a todos nos da susto y pánico tener que presentar un examen. Entonces yo lo que hago es, en los parciales y en el final, incluso en el final, yo se los doy antes. O sea, yo les digo cuál es el examen y cuáles son las preguntas. Y entonces les hago unas trampas. Entonces, por ejemplo, les digo, primer examen parcial, y entonces, ¿que no nos da el examen? Sí, les voy a dar el examen. ¿Esas son las preguntas? Sí, esas son las preguntas. Miren, aquí está, aquí se los muestro físicamente. Este es. Bueno, entonces, pero necesito que lo apunten. Se los voy a dictar. Ahora sí, como enseñanza tradicional. Pero ¿por qué no los dictas? ¿Por qué mejor no nos los pasas por electrónico? No, es que miren, desde que ustedes lo anoten, cuando yo lo dicto y ustedes lo anotan, desde ese momento están empezando a hacer procesos de reconocer y de recordar o de reafirmar o de relacionar todo lo que hemos revisado. Y como este es un parcial, entonces tenemos que ir por partes. Entonces les voy dictando las preguntas. Y las tienen que escribir, puede ser en la computadora, no necesariamente tiene que ser en papel. Pero entonces escriben normalmente 10 preguntas. Eso es un parcial. Cuando escriben todas las 10 preguntas, me dicen, Maru, pero es que es todo lo que hemos visto hasta ahorita. Pues sí. O sea, no por darles las preguntas que voy a hacer quiere decir que voy a dejar fuera ningún contenido de lo que hayamos revisado. Ahí está todo, pero está ya traducido en una forma que elaboren y construyan los conocimientos, no que los repitan. Nunca pido una definición, nunca pido un dato, y si pido una definición, por ejemplo, o un concepto, hago que ellos lo formulen con sus propias palabras y con relación con los temas que hemos visto o los autores que hemos visto. Entonces, a la hora que ya tienen el examen, luego me dicen, bueno, si ya lo tenemos, ¿por qué no lo resolvemos si ya te lo traemos, ¿no? Y te lo entregamos ya resuelto? No, de eso no se trata, corazones, no. Se trata de que ustedes repasen todo, revisen todo, hagan todas estas relaciones. Las preguntas nunca, les digo, nunca son
de conceptos, son de productos del pensamiento, de construcciones propias, de relaciones entre los conceptos. Entonces, cuando les digo que no los pueden traer hechos, y me dicen que por qué, les digo, es que aquí, aún con las mismas preguntas, en el momento que ustedes se sienten, estén en silencio, les hago siempre primero también un ejercicio de relajación para que tengan clara la mente y no se bloqueen, y en ese momento ya no se bloquean porque ya vienen como ya sabiendo qué va a pasar, entonces no les da ansiedad. Y a la hora que lo resuelven, construyen, en ese momento construyen. Tienen que tener todas estas ideas, conceptos, revisiones, modelos, autores, aplicaciones, procedimientos que hicimos, todo lo que hicimos, ejemplos, les pido siempre muchos ejemplos a la hora de los exámenes. Ejemplos prácticos, a ver, este concepto que vimos, pero a ver, ponme un caso, descríbeme un caso donde se aplique tal y cual cosa, ¿no? Entonces, a la hora que lo hacen, ya traen pensados, ya traen como las ideas definidas, pero ahí las tienen que relacionar y las tienen que escribir. Y ustedes recuerden que escribir es el proceso cognitivo más fuerte que el ser humano hace, porque tiene que encontrar las ideas, traducirlas en lenguaje con una buena sintaxis y aparte que tenga un sentido y una estructura, ¿no?, semántica y sintáctica para que se entienda y se exprese bien. Y además les califico redacción y ortografía.